Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Que el Señor extienda su gracia y su misericordia sobre nosotros. Ya hemos orado, ya hemos cantado, y la porción que la pastora Abigail leyó es donde voy a basar la enseñanza o la prédica, la conferencia de hoy. Estamos cada día más necesitados, urgentemente necesitados, y me incluyo a mí, de una renovación del Pentecostés en nuestras vidas. La renovación de Pentecostés. Hoy celebramos ese día, ese acontecimiento de hace más de 2000 años. Hoy lo celebramos. Y un repaso del derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés nos enseña la urgente necesidad de una renovación gloriosa, necesitada en la vida suya y en la vida mía. Es interesante recordar lo que pasó en el aposento alto ese día y durante los días que siguieron a ese bautismo. Nuevos idiomas, poderosa predicación, cientos, miles de convertidos y obviamente la experiencia de los milagros que se dieron después de esos días. Acuérdese que fue un derramamiento que todavía sigue, está fluyendo. Estamos hablando de ese momento. Acababa de suceder, estaba fresquecito. El derramamiento con el Espíritu Santo, amados hermanos, no es un fin, sino un comienzo. No es haber llegado, sino el inicio de un viaje con ese poder divino, con ese poder maravilloso que nos acompaña todos los días. Tampoco es la posición de haber llegado, sino una búsqueda por dimensiones más grandes en la vida espiritual de usted, en la vida espiritual mía. La iglesia de Dios, nuestra iglesia, necesita una renovación urgente de un avivamiento pentecostal. Nosotros, como creyentes, necesitamos urgentemente esa visitación. Es como el aire cuando nos falta para respirar. Es una urgencia que no podemos posponerlo. Y en esta tarde yo quiero hablar de las siguientes consideraciones que quiero que tomen nota. Voy a hablar sobre 3 aspectos. Número 1, la razón para la renovación. Número 2, los requisitos para ser renovados. Y número 3, los resultados de la renovación. Y la pregunta es, ¿por qué debemos desear una renovación de Pentecostés? ¿Por qué debemos desear una renovación de Pentecostés? Para mantener una relación espiritual, Pedro y Juan, escuche, demuestran la urgencia de devociones individuales y las devociones de grupo. Un avivamiento va a venir como respuesta de la oración de una persona
para su vida. ¿Sí? Nosotros encontramos en Hechos 3:1, Pedro y Juan fueron al templo a la oración de las 3 de la tarde. Había pasado esa manifestación del Espíritu Santo. El capítulo 2 de Hechos registra el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y la Biblia dice que se convirtieron 3,000 personas. Sería muy fácil caer en la tentación de no orar después de un envolvimiento espiritual tan grande. Uno diría, bueno, ya oré 2 horas, ya oré 3 horas, me voy a dar la gran vida, me voy a olvidar esta semana porque ya oré. Pero no. La renovación, para que haya renovación en nuestra vida, es importante, es necesaria una oración constante en nuestra vida. Estar ocupado no excusa al creyente del llamado a la renovación espiritual. Podemos estar ocupados en 1000 cosas. Y creo que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces estamos descuidando a ese gran consolador. Según Hechos 1:14, Pentecostés le pasó a la gente que oraba, le sucedió a la gente que oraba. Por medio de oraciones, por medio de súplicas, por medio de alabanzas y bendiciendo a Dios siempre. De tal manera que necesitamos apartar ese tiempo, presumir de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo es peligroso. Es peligroso. Porque lleva al endurecimiento, lleva al descuido. Cuando nosotros dejamos a un lado esa relación que debemos de tener todos los días, y me temo, como le dijera Pablo a los Gálatas, y me temo que no estamos aprovechando el tiempo para tener esa renovación constante. Eso lo podemos ver en la Escritura, un descuido. Eso le pasó a Sansón. Se descuidó y fue el error más grande, porque se tomó una siesta en una cama que no era de él. Y veamos, su orgullo se ve en esta expresión que él usa y dice: y luego que despertó del sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé, no sabiendo que Jehová se había apartado de él. Esta es la cosa más triste. Cuando no hay una renovación constante de Pentecostés. Esa es la cosa más dolorosa. La actitud de un hombre que le falló a Dios, estoy hablando de Sansón. La actitud de un hombre que le falló a su familia. La actitud irresponsable de un hombre que le falló a su nación. Y es digna de consideración para usted y para mí. El salmista dice: detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Necesitamos, amados hermanos y hermanas, la renovación requiere oración. La oración provee acceso a Dios para estar disponible bajo su voluntad, bajo su dirección. Juan y Pedro, o Pedro y Juan, no se conformaron con la gracia y el poder que el Señor Jesucristo había obrado en la vida de un hombre que era cojo. Esa sanidad del cojo. Por esa razón lo encarcelaron. Pero ellos se reunieron para buscar la renovación del poder que habían recibido en el día de Pentecostés. Después de esa experiencia de ser encarcelado, de ser amenazado, dice Hechos 4:31, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Jesucristo, nuestro Señor, enfatizó que solamente el bautismo con el Espíritu Santo nos daría poder, según Hechos 1:8, para poder testificar hasta el fin o hasta el último de la tierra. Sin embargo, la experiencia inicial no es de una sola aplicación. ¿Qué significa eso, pastor? Que si usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, usted no debe conformarse. Necesitamos constantemente una llenura del Espíritu Santo, constantemente. Así como usted se llena cuando desayuna, cuando come, cuando cena y siente satisfacción, es lo mismo para nosotros. Nos urge. Los primeros creyentes entendieron claramente la necesidad de la renovación. Constantemente eran renovados por esa presencia maravillosa. Ellos sabían que el aumento del crecimiento no era suficiente para sentirse renovados. En el primer sermón en Pentecostés, Pedro predicó la palabra y 3,000 se convirtieron. En su segundo sermón se convirtieron 5,000, más 3,000, 8,000. Era como para estar confiado, era como para decir, pues estamos bien. También fue claro para ellos que la estructuración y la organización no podían reemplazar la renovación espiritual. Ellos seguramente sabían y entendían que no es con ejército, que no es con fuerza, que no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted quiere superar esta crisis, usted quiere salir adelante, usted quiere tener la fuerza para soportar lo que está pasando en su vida. Necesitamos renovarnos. Hay mucho más que la llenura inicial del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay mucho más. La persona
no ha recibido todo lo que Dios tiene. Cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso no es todo. Ese es apenas el principio. La oración del apóstol Pablo para los efesios era para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero Pablo decía que tenían que ser llenos de toda la plenitud de Dios. El cumplimiento de esta oración, escuche, demanda completo sometimiento a la perfecta voluntad de Dios y a la llenura del Espíritu Santo. El vaso debe estar en obediencia, debe estar disponible, porque uno le gusta ser bendecido por Dios, le gusta ser bendecido por Dios. ¿Quién no le gusta? Pero no queremos pagar un precio. Señor, bendíceme así como estoy. No, eso no se puede. Muchos de la compañía de creyentes en Hechos 4:2 habían sido bautizados en aquel acontecimiento glorioso. En el primer evento registrado de la renovación en el Espíritu, el reporte fue en Hechos 4:31 y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y habían sido bautizados en Pentecostés. Pero aquí estoy diciendo esto, Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en Hechos 4:31 dice, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Aunque ellos habían sido llenos allá, aquí de nuevo vuelven a vivir esa experiencia. Eso es renovación del espíritu de Pentecostés. El mandato del apóstol Pablo en Efesios 5:18 es: sed llenos del Espíritu. Y simplemente significa estar disponible y estar sometidos a todo lo que el Espíritu Santo desea hacer en el creyente. Eso significa que el poder del Espíritu Santo se puede manifestar en el creyente obediente conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios. El asunto es que no queremos ser obedientes. El asunto es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos ser obedientes a nuestros deseos y anhelos. Queremos hacer nuestra voluntad. Y así, amados, es difícil una renovación. La renovación del Espíritu Santo nos provee de dones espirituales. Qué lindo. Y no me importa que muchos no crean en eso. La Biblia enseña eso. El apóstol Pedro pudo discernir el espíritu de mentira en Ananías y en Zafira. Lo pudo discernir. Fue un don del Espíritu Santo que obró sobre él. La renovación entonces incluye dedicación por el creyente y reafirmación por el Espíritu. Por lo tanto, esa dotación espiritual se mantiene y se manifiesta a la discreción del Espíritu Santo y su poder en la vida de los creyentes. Y hoy más que nunca lo estamos necesitando, nos urge.
La renovación pentecostal trae al creyente nuevamente a esa hermosa y humilde sumisión al señorío del Espíritu Santo, lo cual resulta en revelaciones transformadoras, una vida de libertad. Y entonces el Espíritu Santo vivifica nuestra mente, vivifica nuestro corazón, vivifica nuestro cuerpo, vivifica nuestro espíritu. Así que yo les estoy invitando a buscar esa renovación. Porque si Cristo viene y usted no está renovado, yo lo interpreto como aquellos de los que nacimos en los 60, nos dificulta usar cualquier tecnología. Y si no nos ponemos al día, si no nos renovamos en esa área, nos vamos a quedar. Casi es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la renovación? ¿Cuáles son los requisitos para esa renovación? ¿Usted sabe cuáles son? La renovación, para los que están apuntando, tiene que ser puesta en el contexto correcto para que ocurra. Repito, la renovación tiene que ser puesta en el contexto para que ocurra. Y el modelo de la iglesia primitiva señala ciertos factores, ciertas directrices que deben de estar presentes para poder experimentar la renovación pentecostal. ¿Cuáles son? Número uno, en la iglesia primitiva había un compañerismo de compasión. Compañerismo de compasión. Las señales tempranas de ese cuidado en comunión se vieron inmediatamente después que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos practicaban el compañerismo. Había compañerismo. La unidad de compañerismo fue evidente después de la inicial experiencia en Pentecostés. Y nosotros necesitamos aprender a practicar el compañerismo. Dice Hechos 2:44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Juntas y todas las cosas en común. Nadie decía, este es mío. No, todas las cosas les pertenecía a todos. Entonces, la misma unidad de cuidado y ministerio los unos por los otros fue evidente después de aquella experiencia de Pentecostés. Ningún necesitado había entre ellos y era repartido a cada uno según su necesidad. Y nosotros necesitamos aprender y practicar esta experiencia. La renovación llega al corazón que ama. La renovación llega al corazón del que comparte. Ahora mismo en esta crisis del virus, muchos de nosotros estamos compartiendo lo poco que tenemos o lo que nos queda. Entonces la renovación viene a la iglesia que ama con palabras y también con hechos.
La relación propia en el cuerpo depende de la sumisión de sus miembros. La frescura pentecostal es derramada en los corazones fieles. Oiga bien, en los corazones fieles, que comparte lo poco que tiene para que el otro tenga, que se esfuerza por permanecer fiel. Ellos le hablaron a Dios de la persecución y de la amenaza que fueron objeto, pero no con una súplica de ser rescatados o de escapar. Su meta era ser renovado por el Espíritu Santo para que su ministerio continuara con denuedo, con esperanza, con confianza. Y a nosotros nos urge en este tiempo hacer lo mismo. Porque la renovación no va a venir a aquellos que son miedosos o aquellos que se retiran. Viene a aquellos que se atreven a continuar a la luz de la oposición y continuar dando esperanza. Los apóstoles y los creyentes, eso fue lo que hicieron. No deseaban retroceder de la resistencia, sino pedir renovación para continuar, para llevar la palabra. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad con el virus o sin el virus. La fe es probada y la valentía es desafiada todos los días. Estos no son tiempos para adoptar una espiritualidad. ¿Me estoy enredando? Estos no son tiempos para enredarnos en una espiritualidad secular o mundana. La Biblia dice que el milagro de la sanidad del cojo había precipitado el problema de la persecución de Pedro y Juan. La oración de renovación de la iglesia estaban pidiendo sanidad o sanidades, señales y prodigios. Hechos 4:30. Y toda persona tenía temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque estaban renovados. El libro de los Hechos, amados, está lleno de registros de milagros. Y por lo tanto, la renovación de Pentecostés en la vida de la iglesia primitiva ocurrió como respuesta de la oración. Repito, esa experiencia maravillosa ocurrió como respuesta a la oración. Si usted recuerda, Jesús estuvo 40 días después de su resurrección. Luego se fue. 10 días de haberse ido al cielo, envió al Espíritu Santo. En esos 10 días estaban en el aposento alto orando, ¿sí? Clamando. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Bueno, el poder del Espíritu Santo siempre es igual. No fue más grande para ellos y para nosotros más poquito porque han pasado muchos años. No. La renovación de Pentecostés en vidas individuales y en vida de la iglesia, como cuerpo, demanda un compromiso personal de estar disponible al Espíritu Santo para que Él haga milagros, sanidades, prodigios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en nuestro ministerio, en el ministerio de la iglesia. Los milagros ocurren por medio de una fe ferviente, de humilde sumisión a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, y estar dispuesto a darle honra, gloria a Dios. Aleluya.
Los milagros no han terminado. Para aquellos que dicen que los milagros fueron en el tiempo de los discípulos de la iglesia primitiva de Jesús, están equivocados. Porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de los milagros que Dios ha hecho. Entonces la necesidad de una intervención sobrenatural en este mundo que está enfermo, solo es posible si usted y yo, si su iglesia vive una renovación. Dígale que está a su lado, renovación. Los resultados de la renovación, vamos aterrizando. Cuando hay una renovación, hay cambios. El avivamiento engrandece el progreso, le da frescura, le da dirección, nos motiva a hacer algo para el Señor. Algo sucede cuando hay renovación. Algo pasa, algo tiene que pasar. Examinemos los resultados que ocurrieron de la renovación de la iglesia primitiva. Y esos mismos resultados pueden suceder en tu vida, pero tienes que someterte a Dios. Hechos 4:31 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay un número alarmante de iglesias locales que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Aleluya. Pero más alarmante es aún en la vida de los líderes, en la vida de los pastores, que han dejado de predicar, de enseñar la doctrina básica. Una doctrina donde se enseña la persona, la obra del Espíritu Santo. La iglesia de hoy está siendo amenazada por las mismas fuerzas que confrontó, con que se enfrentó la iglesia primitiva. Y necesitamos urgentemente una renovación de Pentecostés en la iglesia de Dios. Y no solo en la iglesia de Dios, sino en todas aquellas iglesias que han creído en el Padre, que han creído en Jesucristo, que han creído en el Espíritu Santo. Pueden ellos experimentar lo mismo. Necesitamos una renovación de Pentecostés en la iglesia de Dios en México. Es imperativo y más importante que muchas de las cosas que nos ocupan. Hay muchas cosas que nos ocupan. A veces estamos tan entregados en la obra del Señor. A veces estamos tan entregados en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de las obras. Repito, porque esto es muy importante. A veces nos entregamos tanto en la obra de Dios y descuidamos al Dios de las obras. Y ahí estamos corriendo riesgos. Yo creo, estoy afirmando, yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo. Estoy afirmando, yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo y que es muy necesario
para poder testificar. Yo creo, lo estoy afirmando, yo creo en hablar en otras lenguas, porque está en la Biblia. Yo lo creo. Dice Hechos 4:31, que sigo hablando de ese versículo, y hablaron la palabra de Dios con confianza, con denuedo. Solo la renovación pentecostal confirmó a los primeros creyentes y su confianza de igual como pasó en Pentecostés. Su valentía no fue, escuche, el resultado de un entrenamiento, y no estoy en contra de los entrenamientos, porque yo he sido entrenado o he asistido a instituto, a la universidad de la Iglesia de Dios y tantas otras actividades. He sido entrenado. No estoy en contra, no me peleo con eso, pero el entrenamiento, escuche lo que voy a decir, el entrenamiento es bueno, pero para poder tener la fuerza espiritual necesito renovación. La iglesia primitiva eran atrevidos debido a la llenura y el poder del Espíritu Santo en su vida. Esta era su causa, esta era su batalla, aleluya, porque ellos sabían, habían oído de Jesús cuando Hechos 1:8 le dice: no se vayan a ningún lado, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder, hasta que reciban poder. Ellos estaban más interesados en agradar a Dios que buscar el favor de los hombres. Eran más temerosos de complacer a Dios que temer a la ira de los hombres. Ellos eran temerosos, sabían que el Padre no les podía fallar. Otra cosa que había en ellos era unidad. Unidad. Había unidad. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran en común. ¡Qué bonito! La renovación pentecostal es caracterizada por un ministerio que cuida el uno al otro. Que cuida el uno al otro. Y nosotros necesitamos cuidarnos, necesitamos exhortarnos, necesitamos amonestarnos. Si ves que tu hermano está metiendo la pata, ayúdale a que saque la pata, perdonen la expresión, ayúdelo. En el contexto de su discurso sobre los dones espirituales y la gracia, el apóstol Pablo reitera el hecho de que el Espíritu Santo opera en las actitudes sin egoísmo. Sin egoísmo. No debe haber egoísmo. El Espíritu Santo redarguye corazones egoístas, mentes egocéntricas, y lo lleva a un lugar donde puede hacer un ministerio integral. El amor, el perdón, la compasión fluyen en medio de un genuino movimiento del Espíritu, donde el Espíritu Santo, aleluya, es el amo, es el Señor de suplir las necesidades de su pueblo y dar dirección en los momentos más difíciles. Bendito sea su nombre. Dice Hechos 4:43: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia que no experimenta renovación espiritual, déjeme decirle, estará anémica, letárgica, tibia, inefectiva, sin amor, tratando de hacer las cosas por sus propias fuerzas. Y como dice Pablo, y teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Podemos estar operando bajo conocimiento y nada más. A veces la iglesia está enferma, como la iglesia de la Odisea. Era tibio, no era frío ni caliente. Era desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es una cosa lamentable, triste. Es algo que nos debe preocupar, amados. Usted quiere ir al cielo cuando Cristo venga. Yo también. Solo la renovación del Espíritu Santo resulta en la exaltación de Dios, la edificación de los creyentes y la evangelización de los perdidos. Hay creyentes, y esto va a ser duro lo que voy a decir, hay creyentes que hasta el sol de hoy, varios años en la iglesia, no han ganado ni un alma. Ni uno. El testimonio es poderoso y la gracia de Dios es rica para confrontar los problemas y las dificultades, las pruebas y las luchas que la gente está teniendo. Pero estamos renovados. Cuando uno está renovado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Pentecostés, los problemas serán resueltos. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 5, del 1 al 10. Un tremendo problema de pecado. Ananías y Zafira. Pero el Espíritu Santo le dio una revelación sobrenatural a Pedro y los problemas fueron resueltos. Escuche, no es la voluntad de Dios que el pecado en la iglesia atemorice o inmovilice a su pueblo. No. Los pecados pueden ser confrontados y los problemas pueden ser resueltos por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Pueden ser resueltos. Pero sin esa renovación espiritual, la mundanalidad crece. Y los pecadores atrevidamente coexisten con los creyentes y los creyentes con ellos. El fuego de Pentecostés hace retroceder al diablo. Le pone temor al pecador. Descubre pecados encubiertos, identifica a los hipócritas y levanta bandera de santidad en alto y empuja a la iglesia hacia adelante con un ministerio tremendo. Este es el tiempo, amados. Los dramas, la comedia cristiana, los foros, los entrenamientos y otras prácticas no van a traer renovación espiritual. Aunque esos tienen su lugar, pero no son los métodos, no son las estrategias. Son buenas, tienen su lugar, pero solo
La presencia del Espíritu Santo puede traer renovación a una iglesia. Los programas no traen poder. Las actuaciones no traen presencia divina. La longevidad en el pastorado no significa que todo está bien. Y no tengo tiempo para contar testimonio. La predicación doctrinal, escuche esto, la oración efectiva, el ayuno sincero, sumisión en humildad, deseo de cambiar, renunciar al pecado y la adoración previenen, fervientemente traen y producirán renovación pentecostal. Solo así la iglesia de Dios comenzó con una insaciable hambre de Dios. La paz de su generación en aquel tiempo, cuando inició 1886. Había una necesidad de un gozo de la santificación, una necesidad del poder del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, milagros, liberación y sanidad. La iglesia de Dios en su inicio fue una iglesia poderosa. Ahora es el cumplimiento, ahora es el tiempo de nosotros entrar completamente en ese cumplimiento, en esa profecía del profeta Joel, cuando dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuánto anhelo y cuánto deseo que ese derramamiento venga sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Cuánto anhelo y cuánto deseo que nuestros jóvenes empiecen a ver visiones y nuestros viejos empiecen a soñar sueños. Pero esto solo será posible si hay una renovación. La renovación pentecostal ha ocurrido durante la historia desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo no ha estado quieto. Y como recuerdo aquella noche en 1979, cuando Él vino sobre mí y me llamó al ministerio, no lo olvido. También es para nosotros hoy. Necesitamos hacer un compromiso y experimentar una renovación en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros bebés, con nuestros niños, y poder servir como modelo para la posteridad.
Usted necesita renovarse, amigo, hermano, hermana. Hay una presencia maravillosa aquí. Ahí donde está sentada, doble su rodilla y clame conmigo. Y diga: Señor, tenga misericordia de mí. Hay un coro que cantamos muchas veces y decimos: renuévame, que no quiero ser igual. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu mente, y debes dejar la mundanalidad y dejar tu estilo de vida que solamente agrada a tu carne y al mundo, decide cambiar. Padre amado, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Y mientras mis pies puedan caminar, mis manos puedan moverse, mis oídos puedan oír y mi boca pueda hablar, y mis ojos puedan ver, cuenta conmigo. De todo lo que me queda, cuenta conmigo. Los años han pasado y no olvido ninguna manifestación tuya, y no olvido todo lo que tú has hecho conmigo. Cuando yo era un ministro Nobel, joven, sin experiencia, te necesité mucho. Y tú estuviste conmigo, el Espíritu Santo ahí estuvo. Pero ahora que los años han avanzado sobre mí, te sigo necesitando. Gracias por confiar en mí. Gracias por depositar tu confianza en mí y haberme llamado. Pero cada día necesito ese Espíritu Santo bendito para que unja mi vida. Me ayude a vivir renovado como hasta hoy. Y ame tu nombre. Y tú ocupes el centro en mi vida. Tú ocupes el centro en mi vida. Espíritu Santo, gracias por tener paciencia conmigo. Espíritu Santo, gracias por tu misericordia para conmigo. Por favor, ayúdame como lo has hecho hasta hoy. Sigue guardando mi vida, la de mi esposa, mi hija, mi hijo, su esposa, su bebé. Guarda y protege a Fuente de Vida, donde tú nos has puesto. Cada niño, cada bebé, cada mamá, cada papá, cada joven, cada señorita, cada adolescente, cada anciano, cada anciana. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles. Usa la vida de cualquiera de ellos que estén listos, que están en obediencia, en fidelidad. Que nuestros hijos y nuestras hijas puedan profetizar. Que nuestros jóvenes puedan ver visiones y nuestros viejos puedan soñar sueños. Y de cierto sobre nosotros, tus siervos y tus siervas, derrames tu Espíritu Santo y renueves nuestra vida y nuestro ministerio.
Bendiga a esta hermosa familia llamada Fuente de Vida, tu iglesia. Y todos aquellos que nos oyeron, que nos vieron, derrama sobre su vida todo género de bendiciones. Y permita que podamos tener fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Sigamos orando unos por otros.